transformado el ámbito religioso, de lo religioso. Entonces, la primera parte busca mostrar las encuestas que reflejan este cambio religioso, porque hay que instaurar lo que en los últimos años se ha establecido frente a esta transformación del país y lo que se ha gestado en relación a la instancia de transformación que se ha ido generando, no solamente en el país, sino también en el ámbito de lo religioso. Y la segunda parte busca presentar algunas perspectivas teológicas y pastorales que nos permitan abordar estas transformaciones. Entonces, en ese aspecto es lo que quiero poder comentar con ustedes. Y la pregunta que tenemos que abordar sobre esto específicamente ¿es Chile un país cristiano o es un país que se considera cristiano aún? Esa respuesta obviamente no es sencilla, sin embargo tenemos que tratar de responder algunos puntos sobre esa pregunta. Avanza, Daniel. En Chile la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica han perdido su influencia. Todos nosotros nos damos cuenta que la influencia del mundo evangélico, católico en la sociedad, por las transformaciones que se han ido dando, ha ido generando que lo han relegado a un espacio de lo privado o se han autorrelegado a la esfera de lo privado y específicamente lo denominacional. Entonces, hay tres encuestas que quiero compartir con ustedes, si rápidamente, que nos permite elaborar este primer acercamiento. Anda un poquito más atrás, por favor, Daniel. Está la Pew Research Center, que se dio en el 2014. Esta encuesta se instauró en torno a una investigación de las transformaciones en América Latina en relación al mundo evangélico y católico. Y ahí se arrojó que el mundo pentecostal, y específicamente el neopentecostal, creció mucho en América Latina y comenzó a ocupar espacios también que estaban dados hacia el mundo católico. Por tanto, esto llamó una atención, el crecimiento del mundo neopentecostal en América Latina. Después viene la CEP en el 2018, que es un centro de estudios públicos que establece el proceso, ¿cierto?, de transformación, ¿ah?, en el ámbito del aspecto religioso y específicamente centrado en los cambios que se han generado en el país. Está también el Latinobarómetro 2021, que va a arrojar un índice bien interesante a nosotros a nivel del Cono Sur, pero específicamente un cambio profundo que se dio en Chile en relación a lo religioso y en torno a las iglesias evangélicas. Y por último está la encuesta del Bicentenario de la Universidad Católica 2021, que nos habla también de las transformaciones que el país va teniendo en las últimas 2 o 3 décadas. Que es importante darnos cuenta para ver cómo esto ha ido cambiando desde hace algún tiempo. No es que ahora hay una crisis que trastoca a la iglesia, sino que esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. Por ende, lo que tenemos que ver es cómo se va gestando esta transformación y qué podemos hacer para ir frenando estas transformaciones que se van gestando. ¿Mm? Ahora sí, Daniel. Entonces, lo primero es la encuesta del CEP. Según los datos de la encuesta CEP, Centro de Estudios Públicos, hay algo interesante de plantear. En primer lugar, está que en el mundo católico, en el 1998, había un 73% del país que se consideraba católico y un 14% evangélico. Por tanto, todos sabíamos que necesitábamos ir creciendo. El mundo evangélico iba creciendo, obviamente. Ya en el 2008, los evangélicos crecen a un 17%. Eso nos generó a toda alegría y, en cierta manera, bastante satisfacción al ver cómo el mundo evangélico va creciendo. Pero en el 2018, la Iglesia Católica desciende a un 55% y el mundo protestante, evangélico en general, desciende a un 16%. Eso tiene algunas explicaciones que las voy dando al final. Adelante, Daniel. El Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Nos establece que en el 2012, perdón, en el 2020, hay un descenso de la confianza de las personas en las instituciones. También un descenso de la confianza interpersonal, a un 12%. Eso nos va a generar específicamente que también hay un tipo de desconfianza en la institucionalidad. Y la iglesia alcanza su más alta confianza en el 2000. En general, la iglesia católica y evangélica, hay un 77% donde la gente confiaba en las instituciones religiosas. Sin embargo,
en el 2017 esto desciende a un 58%. En el caso de Chile, se da cuenta de que en los últimos 10 años han habido cambios profundos en las creencias religiosas en Chile, en relación a las instituciones, Iglesia Católica y Evangélica, y desde el 1995 al 2000, la Iglesia la Iglesia Católica cayó de un 72% a 2020 a un 31%. Eso quiere decir que hoy día los países en relación a los otros países de la región, Chile es un país considerado bastante agnóstico, con un 35% de credibilidad o de confianza en las instituciones religiosas, tanto católicas como protestantes. Eso nos demuestra que en América Latina se vio un país que tenía alto grado de agnosticismo, o sea, este proceso de no tener a Dios en los espacios de la sociedad, era Uruguay. Ahora hay una leve ventaja en Chile de un país que obviamente consideramos todos que es muy cristiano o muy creyente, que ha descendido, ¿cierto?, un 35%. O sea, somos el país, de acuerdo al Latinobarómetro, que tiene más altos índices de agnosticismo. Hoy día no se habla de ateísmo, ¿cierto? Pero sí de agnosticismo, de esta falta de fe o de conocimiento para creer en Dios. Entonces, estamos en una baja importante que ha generado estas transformaciones que podemos ver no solamente en nuestra generación, sino en las generaciones que están también formándose. Sigue Daniel, por favor. Bueno, y les cuento el Bicentenario, que es la última que salió en el 2021. Consigna que la Iglesia Católica desde el 2007 al 2021 ha tenido un descenso drástico. Las personas se declaraban católicas en 2007 en un 66% y en el 2019 arrojó un 45%. Eso generó que en los últimos años haya bajado rápidamente. En el 2015 la Iglesia Evangélica, ¿cierto?, muestra un descenso porque si en el 2015 subió un 21%, hoy día marca un 18% en el 2015. Pero ya en el 2021, tanto la Iglesia Católica como protestante bajan fuertemente. La católica baja un 42% y la evangélica baja un 14%. Eso quiere decir que hay bastante gente que hoy día no está identificándose con las instituciones religiosas. Esto no quiere decir que la gente no crea, no quiere decir que la gente no tenga fe. Lo que está mostrando específicamente es que la gente no está teniendo confianza en la institucionalidad religiosa. Por tanto, hay personas que hoy día no se están eh, identificando con ninguna denominación ni con tampoco con ninguna iglesia. O sea, estamos en un proceso bastante complejo porque eso nos debe llevar a replantearnos qué vamos a hacer con las siguientes generaciones o con los siguientes años, donde esto, la mayoría piensa que va a ir creciendo, ¿cierto? Va a ir creciendo aún más. Dale, Daniel. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos que presenta el CEP, el Latinobarómetro y el Bicentenario? Esta es una introducción para que después lo conversemos. El CEP dice que el cambio generacional de la cultura afecta el crecimiento de las iglesias, generando una disminución en el compromiso de los fieles. Eso quiere decir que la generación que creció ahora, de este periodo de la modernización, estamos hablando, ¿cierto?, 2000 en adelante, a todos los nacidos del 2000 en adelante, también podríamos decir de la década del 90, no pudieron enganchar bien con la tradición religiosa de sus padres o de sus abuelos. Por tanto, eso generó que hubiese una cierta exclusión de las comunidades religiosas, gente que optó por no seguir. ¿Mm? Recuerden que antiguamente hablábamos del católico nominal, católico que se consideraba católico pero no iba a la iglesia, no iba a misa, simplemente iba en ceremonias particulares como bautismo, algún cumpleaños, ¿cierto? O algún casamiento. Y bueno, eso lo hacía ser parte de la Iglesia Católica. Hoy día el mundo protestante o evangélico es más o menos similar. Gente que se considera evangélica, pero no se congrega ni participa en ninguna comunidad, porque hubo un proceso de quiebre entre la generación anterior y esta. El Latinobarómetro dice que el secularismo se desprende de los procesos de modernización que han experimentado el país en los últimos 20 años. Voy a explicar lo que es el secularismo en un momento más. Sin embargo, el secularismo es la exclusión de lo religioso de las diferentes esferas de la sociedad, si la podemos definir de esa manera. Hay muchas definiciones de secularismo.
Eso ha generado que la sociedad, entre más se moderniza, mayor agnosticismo hay. O sea, menos necesidad de Dios hay. Y esto lo han mostrado importantes investigadores del fenómeno religioso, que plantean que, claro, mientras un país se desarrolla, más avanza, más progreso alcanza, el aspecto de lo religioso se hace cada vez menos necesario. Y la encuesta de Bicentenario arroja como resultado que la poca identificación con las instituciones y las diversas contrariedades que han vivido estas han generado o han promovido el crecimiento de la increencia. Claro, eso tenemos que darnos cuenta de que las instituciones han entrado en problemas. El tema de lo que sucedió con los sacerdotes católicos, muchas acusaciones en torno a las iglesias evangélicas. Hay crisis institucional en torno a lo religioso. Eso ha generado que la gente tienda a desconfiar, tienda a desanimarse y, por supuesto, tienda a dejar de permanecer en estas iglesias o denominaciones. Por tanto, tenemos tres diagnósticos de por qué hoy este tema de la crisis que nos ha generado, esta crisis institucional, ha afectado fuertemente en el ámbito de los religiosos. Por favor, Daniel. Entonces, si nos referimos al tema de la secularización, tenemos que definir tres conceptos: secularización, secularidad y secularismo. La secularización se refiere al acto de expropiación de los bienes de la Iglesia que se dieron en el siglo XVII. ¿No? Cuando la Iglesia perdió fuerza, se le expropiaron ciertas propiedades y ahí la Iglesia le llamó secularum, seculorum, ¿cierto? Este concepto de quitar lo sagrado de estos enseres o la pérdida de la sacralidad de estos enseres. A diferencia de la secularización, está la secularidad. La secularidad específicamente es lo que sucede con las sociedades que se modernizan. O sea, las sociedades que van modernizándose, como dijimos, van perdiendo cada vez más la necesidad de pensar lo religioso o de creer en lo religioso. O, digámoslo de otra manera, lo religioso va perdiendo influencia dentro de estas sociedades que se van modernizando. Dale más adelante, por favor, Daniel. Por tanto, la secularidad es aquella tendencia que se da en la sociedad que admite lo religioso dentro del espacio de lo social, pero en su esfera. O sea, en este concepto, la esfera de lo religioso pasa a ser parte de lo privado, ¿m? Pero no puede entrar en relación con otras esferas como lo político, lo social, lo económico, como antes tenía influencia. Pero se le permite seguir activando dentro de la funcionalidad de la sociedad. En cambio, el secularismo es la negación total de lo religioso en todas las esferas de lo social, donde se quiere excluir todo lo religioso de la sociedad. Entonces, no es lo mismo decir secularización, secularidad y secularismo. Secularización es el proceso que se da en una sociedad, ¿cierto?, que va avanzando en el progreso. Secularidad es el espacio donde se permite que las diferentes esferas de la sociedad puedan relacionarse, como lo político, lo religioso y lo económico. Y el secularismo es la oposición ante lo religioso. Por tanto, hay sociedades que viven la secularización, pero que cultivan una secularidad, le dan espacio a la religión. Sin embargo, hay otras sociedades que establecen la secularización, pero también con un secularismo, o sea, una total oposición al ámbito de la secularización, de lo religioso, en torno a la secularización. Entonces, si nosotros habláramos de estos tres elementos que son característicos, ¿cierto?, del ámbito de la secularización, eh, Casanova plantea tres aspectos que son característicos. Primero, la diferenciación. Ándate un poquito atrás, Daniel, por favor. Y termino con eso y avanzamos. La diferenciación. La diferenciación específicamente involucra lo que acabo de decir. La religión comienza a diferenciarse de las otras esferas de lo social. Por tanto, si antes la religión era lo que gobernaba, articulaba todos los espacios de la sociedad, hoy día es una esfera más, donde obviamente tiene influencia en esa esfera, no hay más. No tiene hoy día influencia en los otros ámbitos que componen la sociedad. La otra es la racionalización. La racionalización es lo perdido de lo sagrado, es la pérdida de lo mágico, el desencantamiento, diría más breve. La sociedad cada vez se va desencantando más de lo religioso y específicamente se instaura una razón instrumental. O sea, las personas hoy día
tienen una forma de pensamiento más lógico, donde todo lo que corresponde a lo mágico, a lo religioso, comienza a quedar afuera. Por tanto, está el predominio de la ciencia, está el predominio de la técnica, por ende las personas ya no piensan mucho en el ámbito de lo trascendente. Y ahí viene el concepto de mundanización, donde las personas específicamente piensan o se establecen a partir de la atención de las cosas que están en este mundo. A las personas hoy día le interesa más lo que es concreto. Por tanto, hay una desacralización, hay una independencia de Dios, hay una pérdida de lo sagrado y obviamente hay una increencia. Entonces, estos tres procesos van generando claramente una cierta discontinuidad en la participación de lo religioso en la sociedad, donde eso religioso ahora no es lo más importante ni lo que reúne a la sociedad como tal. Ahora sí, Daniel. Entonces, José Casanova establece que la secularización puede entenderse como secularización como diferencia de la religión de las esferas de lo secular, ya lo dijimos, las esferas que van tomando independencia de lo religioso. De hecho, fíjense que nuestras constituciones han establecido la separación entre iglesia y Estado. El Estado ya tiene totalmente autonomía de lo religioso. La secularización como declive de las prácticas y creencias, sí, hay un declive, pero específicamente no es que la religión vaya a desaparecer. Lo que sucede aquí es que las instituciones que tenían este monopolio de lo religioso comienzan a perder fuerza. Entonces aparecen nuevas expresiones de lo religioso. Por tanto, si hay algo que generó crisis en el ámbito de lo religioso en el mundo occidental, el cristianismo. El cristianismo ya no es la religión representativa del mundo occidental. Sigue teniendo mayoría, pero no es lo más representativo. Porque aparecen otros eh, agentes religiosos que empiezan a generar, ¿cierto?, también participación e influencia dentro de lo social. Entonces hay un declive de esas prácticas religiosas, específicamente en el ámbito del cristianismo. Y en tercer lugar, la secularización como privatización de lo religioso, donde la religión cada vez se vuelve más el ámbito de lo íntimo y de lo privado. Ahí Thomas Lungman establece que el discurso religioso es un elemento unificador. La sociedad siempre va a tener lo religioso como un mecanismo unificador. Sin embargo, ya no tiene el predominio de antes. Entonces, lo que dice Christian Parker es muy interesante. Una más, Daniel, por favor. No hay que hablar del declive o de la decadencia de la religión en la sociedad contemporánea, sino la transformación de la conciencia y del sentimiento religioso. Aquí hay un punto de vista muy importante de darse cuenta. No es que la religión va a desaparecer, sino lo que nosotros hemos estado dando cuenta es que la religión tiende a transformarse. Hay otro reencantamiento. Si se produce un desencantamiento de lo religioso como institucional, aparecen nuevos movimientos que tienden a reencantar a la sociedad como tal. Por tanto, no hay que hablar de crisis religiosa, sino de una metamorfosis de lo religioso. Hay un profundo cambio en lo religioso que hoy día experimentamos a través de esta crisis que se ha dado. La religión va a seguir siendo partícipe, va a seguir siendo presente, pero no es la forma en que la conocemos. Ya no es la forma en que nosotros hemos estado acostumbrados en los años de ver estas transformaciones. Han generado una mutación dentro de lo religioso. Por favor, Daniel. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas pastorales y teológicas de esto? Cuando uno analiza en qué están las iglesias hoy, la mayoría de las iglesias hoy día están buscando un avivamiento, están dando ciertas instrucciones de cómo plantar nuevas iglesias, están generando un evangelismo, ¿cierto?, explosivo, como uno le llama, o un evangelismo que busca, ¿cierto?, extenderse a otros ámbitos de la sociedad. La educación teológica también tiene, ¿cierto?, una importancia en algunas de las iglesias como parte de la formación hacia los miembros, hacia los líderes. Sin embargo, todo esto genera una visión eclesiocéntrica. Eso quiere decir que la iglesia no está pensando en lo que sucede en su entorno. No, nosotros en estos últimos 20 años no hemos visto o no hemos sido conscientes de las transformaciones que se han dado en la sociedad y esa sociedad en relación a lo religioso.
porque nuestros proyectos, la mayoría son eclesiocéntricos, o sea, nos miramos a nosotros mismos dentro de las iglesias, pero no miramos lo que hay o lo que está sucediendo fuera de nuestras iglesias. Por tanto, estas visiones son anacrónicas. ¿Por qué anacrónicas? Porque son atemporales, no están respondiendo al tiempo en que estamos. Eh, de hecho, si cuando uno revisa estos 4 o 5 principios, están hace mucho tiempo en muchas de las agendas de las grandes denominaciones de nuestro país y que cada liderazgo trata de reflotar nuevamente, pero que al final no genera más que un entusiasmo o una buena intención, porque si uno lee lo que ha sucedido en los últimos 20 años, la iglesia está disminuyendo, la iglesia está perdiendo influencia, la iglesia está perdiendo fuerza, y si ustedes están de acuerdo conmigo, la iglesia está perdiendo membresía, que cada vez la gente va menos a la iglesia. De hecho, dentro de este proceso post-pandémico nos dimos cuenta que hay mucha gente que se quedó en sus hogares. En ese aspecto uno se va dando cuenta que la visión eclesiocéntrica no es lo mejor para la iglesia, sobre todo para estas transformaciones que estamos viviendo. Por favor, Daniel. Entonces, pongo simplemente un contexto. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, ¿cierto?, para el Desarrollo, eh, planteó para el 2020-2021 4 grandes ítems que debía la sociedad o los países preocuparse. Medio ambiente, género, resiliencia y pobreza. Primero la pobreza, porque se sabía que hay muchas personas que se iban a mantener bajo el índice de la pobreza y que iba a haber mucha necesidad de poder apalear todos los problemas que genera la pobreza en nuestras sociedades, sobre todo latinoamericanas. Eso, piensen hoy día con la crisis económica que se está dando, por la pandemia y por la guerra entre Ucrania y Rusia, nos ha generado que esa pobreza aumente. La migración ha generado que muchos países aumenten la línea de la pobreza. El otro ámbito, el medio ambiente, el cambio climático, eh, esta lógica o forma de entender un planeta sostenible o sustentable, tampoco ha generado mucho interés en los mundos de las iglesias. Esto se trabaja más en la academia, como una ecoteología, donde se trata de hacer conciencia de nuestro lugar en la creación, pero no es parte de un proceso, ¿cierto?, de transformación de alguna iglesia que promueva hoy día preocuparnos del medio ambiente. Entonces, ahí nos vamos viendo que los temas del mundo, de la sociedad hoy día, son distintos en relación a lo que está generándose en la transformación de la sociedad, a lo que la iglesia hoy día se ha propuesto. El tema de género, el empoderamiento de las mujeres, el espacio que la mujer bien se ha ganado en la sociedad hoy, eso ha generado que la iglesia también no entre en ese diálogo, sino al contrario, en muchas iglesias se han vuelto herméticas y han cerrado las puertas a poder dialogar con estos movimientos sociales que hoy día están proponiendo una transformación en una sociedad que se le acusa de ser patriarcal, androcéntrica y, por supuesto, buscar también el desarrollo de la mujer dentro de nuestras iglesias. O la resiliencia, esta mejora en la capacidad de prevención y recuperación, de promover sociedades más resilientes, sobre todo en torno a lo que vive cada persona. Si uno piensa esto, podríamos darnos cuentas de lo que ha sucedido hoy día con la salud mental en Chile. Eh, Cómo nosotros como iglesia podemos ayudar a ese problema de la salud mental. Los altos índices de suicidio en Chile son complejos, ¿no? Hoy día el suicidio no se habla en las noticias, hoy día está de moda el portonazo, pero hay muchos problemas hoy día de salud mental que afectan sobre todo a nuestra generación más joven, que los ha incitado al suicidio. Los índices de suicidio ya han, han crecido en el país. Entonces eso nos ayuda a preguntar nosotros como sociedad, como iglesia, cómo contribuir a eso. Y una vez más, Daniel, por favor. Entonces aquí nos preguntamos cómo participar de esto, qué debemos esperar. ¿Mm? Bueno, lo primero es que esta reconstrucción eclesial y social depende de que todos y todas participen. Y aquí hay un punto que tenemos que entrar a discutir. Daniel, una más. Hay dos aspectos dentro de este punto eclesiológico: la comunidad cristiana y la institucionalidad que es la iglesia.
La comunidad cristiana la vemos dentro del ámbito del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, del 42 al 47, nos habla de que las comunidades se instauraban en la fraternidad, en la cercanía de relaciones interpersonales, que eso hacía que los creyentes pudieran crecer, cuidarse e incentivarse en la fe. Y por eso la iglesia creció, ¿cierto? En cambio, la lógica institucional es este carácter jurídico, ¿cierto?, que promueve una cierta institucionalidad. El edicto de Tesalónica en el 380 establece a la Iglesia Católica como la Iglesia imperial. Por tanto, ahí lo que se creó fue la institucionalidad religiosa, donde también hoy día tiene mucha participación. La gente hoy día se identifica más con una institución, con una denominación, que con las personas que componen esa comunidad. Entonces, hoy día hay que ver que en esta sociedad, ¿qué es lo que la gente busca? ¿Institucionalidad o comunidad? De hecho, si uno revisa las encuestas que hemos mostrado, la gente hoy día está totalmente lejana, escéptica y desconforme con la institucionalidad. Acá hay un éxodo de las personas porque la institucionalidad ya no les representa. En cambio, la comunidad es la que ha generado este despertar y esta mantención, es que esto de lo religioso se mantenga. Por eso han aparecido nuevas formas de religión, han aparecido nuevas formas de iglesia, iglesias emergentes, iglesias con un formato distinto a otras formas de iglesia más tradicional, que ha reencantado a las personas y que de cierta forma ha generado que muchas de estas personas vuelvan a la fe. ¿Mm? Pero citando un importante teólogo del siglo XX, una más, Daniel, por favor, nuestro amigo Karl Rahner, estableció un principio muy importante. El teólogo dijo que las iglesias que se mantendrían en el siglo XX, siglo XXI, serían las iglesias que van a promover específicamente una visión más interior de la religión, ¿no? O sea, una visión más mística, de las personas se puedan reencontrar con lo divino, con la espiritualidad. O sea, lo que Karl está planteando es que las iglesias hoy día deben buscar la espiritualidad. No el avivamiento, no es lo mismo avivamiento que espiritualidad. No, la espiritualidad es ese cultivar los valores y su fe en el ámbito de lo personal y de lo colectivo, tratando de compartir con otros esa experiencia que ha sido una experiencia transformadora, ¿ah? Que se vive en la realidad cotidiana, en lo doméstico, en lo laboral, en los estudios, esta espiritualidad que te hace un mejor ciudadano también. Entonces, en ese aspecto, hoy día la iglesia debe apuntar hacia dónde queremos caminar para ayudar en esta crisis que se ha dado, una crisis institucional, que ha generado una crisis social, que ha desencantado a la gente de lo religioso. ¿Mm? Bien, muchas gracias y esperamos que ahora haya una buena conversación sobre este tema y sus preguntas puedan ayudar a ampliar este tema. Gracias. Muy bien, gracias querido pastor. Eh, Fue una muy buena presentación, como siempre. Le agradezco mucho eso. Y les pregunto a todos los demás. ¿Hay consultas, preguntas, comentarios? Levanten su manito, por favor. Alejandro, adelante. Alejandro Oces. Un gusto, mi pastor, verlo nuevamente y escucharlo. Muy bien. Tengo una pregunta, bueno, de alguna manera usted la contestó, pero sí hay aunque han habido nuevas formas de religión y de espiritualidad, porque eso hay que tenerlo claro de que sí se ha abierto y se ha buscado, las universidades de alguna manera también, y institutos han abierto a lo que tiene que ver la espiritualidad, no como la conocemos nosotros, pero sí se ha abierto. Pero a mí me llama la atención el tema de cómo el Islam ha ganado terreno en una sociedad como la nuestra, tan alejada, y que se prevé que para cierto tiempo va a ser inclusive mayor que lo que nosotros conocemos como religión propiamente tal. ¿A qué se debe o de qué manera, de alguna manera, podemos explicar el hecho de que siendo tan lejano, esta religión haya ganado tanto terreno? Bueno, pensémoslo desde este punto de vista. Ya que hemos hablado de secularización, los movimientos religiosos
también se han instaurado como movimiento contra secularización. El Islam es la religión no de Occidente, sino de Oriente. En su mayoría, el mundo oriental en torno a lo religioso es musulmán. De hecho, habían algunas encuestas, ciertos índices que el cristianismo solamente le ganaba al Islam si podíamos converger las tres religiones cristianas, el mundo católico romano, el mundo católico ortodoxo y el mundo protestante. Ahí podríamos ser una mayoría para poder eh, ser más que el mundo musulmán. Ahora, el mundo musulmán, por supuesto, plantea una visión en contra de la secularización. ¿Mm? De hecho, todas las manifestaciones fundamentalistas del mundo musulmán, esta oposición en contra de la cultura occidental o esta cristianización del mundo oriental, se basa específicamente porque no está de acuerdo en absorber o dejar entrar sin ningún tipo de filtro toda esta cultura occidental que involucra la modernización. Entonces, lo que ellos han planteado también es esta búsqueda de extender su religión a estos ámbitos del mundo occidental. Chile tiene dos grandes mezquitas, donde el mundo musulmán hoy día está creciendo, y donde también ha sido una opción para muchos ex cristianos poder eh, encontrar una institucionalidad o una religión, de caso, que sea un poco más conscientes con esta visión que trata de resistir la modernización. Entonces, el mundo musulmán es una respuesta al mundo occidental que se ha cansado de esta visión de un cristianismo que se ha modernizado, porque ha entrado en estos procesos de modernización sin filtro. Entonces, ahí es donde el mundo musulmán tiene hoy día una opción también dentro de este pluralismo religioso. Por eso, Habermas y otros autores que tratan este tema de lo religioso hablan de un mundo post-cristiano. ¿Ya? Porque, ¿a qué se refiere post-cristiano? No es que el cristianismo va a desaparecer, sino ya no es una religión mayoritaria, ya no tiene el monopolio de lo religioso, sino que ahora tiene que entrar a disputar, lo decimos de esta forma, los espacios de la religioso con otras culturas. En este caso, el mundo musulmán. El mundo budista también ha entrado muy fuerte. ¿Ah? Además de todas las sectas que uno podría encontrar que hoy día se están levantando, descolgándose de la institucionalidad religiosa, del mundo cristiano como institucionalidad. Entonces ahí vemos que el espectro de lo religioso hoy día se ha vuelto un poco más diverso, una pluralidad. ¿Ah? Entonces el mundo musulmán hay que entenderlo de esa forma. La resistencia que tiene en torno a esta visión modernizadora, que va de la mano también de la religión, en el ámbito del punto cristiano, de las expresiones cristianas. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario con respecto a lo que estamos hablando? Si puede levantar su manito. Con la manita levantada es más fácil identificarles. Sí, Josafat, adelante. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Saludarle, en primer lugar, saludar al Pastor Daniel por esta iniciativa que tan interesante de generar encuentros de reflexión, digamos, y viene con temas bien atingentes y necesarios para dialogar. Y agradecer también este espacio, digamos, gratuito, de calidad. Y agradecer también al profesor Claudio Colombo, creo que un maestro, digamos, hace ya casi 10 años fue mi profesor, digamos, o tal vez más, y desde ahí siempre él ha sido un referente intelectual para muchas personas, digo. Y desde ahí, desde ese respeto también quiero agradecerle también, profesor, y esta charla. El, quería compartir más bien una inquietud que tiene que ver también precisamente con cómo entender el movimiento religioso, el movimiento evangélico en particular, y, y precisamente cómo podemos generar caminos de mayor diálogo, o qué caminos podemos identificar a partir de esto,
de algunas preocupaciones que algunas personas tenemos respecto a esto. Como muy bien usted decía, profesor, el, el mundo evangélico, digamos, se ha ido cada vez apartando más de estos nuevos movimientos sociales que hemos ido evidenciando en nuestra sociedad, ambientalistas, feministas, de la diversidad sexual. Y contrario a eso, digamos, el movimiento ha generado un movimiento más reactivo, digamos, a cada uno de estos. Entonces se levanta un tema de la diversidad sexual y, bueno, entonces hay que decir algo en contra de los homosexuales porque se está levantando, se levanta algo ecologista, bueno, quisiera algo, entonces son panteístas, y así sucesivamente, digamos. O sea, cada vez que hay un nuevo movimiento, hay también una reacción, digamos, del mundo evangélico. Y la preocupación de alguna manera en este sentido es que, eh, tal como la encuesta que usted mencionaba y también desde nuestras propias experiencias podemos evidenciar, que también ha habido como un proceso importante de exclusión de personas, digamos, que de alguna manera conviven esta suerte de doble identidad o cultural, en que tal vez reflexionan o tienen un acercamiento al tema de género o al tema de ecológico, y finalmente no encuentran espacio en las comunidades, espacios seguros o espacios de escucha, y bueno, terminan por alejarse, digamos. Es muy interesante, tal vez en algún otro momento, pero justo en la época del 2011 hay una importante cantidad de dirigentes estudiantiles que también eran ex evangélicos, en la USACH, en la UDECONCE, y ahí hay alguna pregunta de fondo, digamos, que podríamos también pensar, pero para no dispersarme en la pregunta, eh, pero el movimiento evangélico ha optado precisamente más de manera hegemónica en un rol, precisamente también con otros movimientos. Por ejemplo, el movimiento patriota, movimiento nacionalista, en donde también existen otro tipo de propuestas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las armas, el tema del aborto, que son de alguna manera banderas o ideales que también se persiguen, o de propuestas que también están instaladas políticamente, pero que no necesariamente tienen un rechazo en las comunidades evangélicas, sino que más bien se adoptan casi de manera natural. Y mi inquietud, profesor, es cómo, cómo usted considera, digamos, que esta relación entre el movimiento evangélico con un movimiento patriota, lo quiero llamar así, entiendo que también hay una diversidad de poder comprenderlo, digamos, pero un movimiento más de carácter nacionalista, y aún así un movimiento que está antimigrante y a favor, digamos, del uso de las armas. eh, en un contexto de crisis social que vivimos también actualmente en Chile, a propósito que estamos a pronto votar también un plebiscito, y sin desconocer que eso también nos polariza y genera, digamos, bastante dificultad en nuestra relación humana, eh, hasta qué punto este proceso que se está dando podría dar pie para que precisamente las iglesias evangélicas sean el sostenimiento comunitario o el respaldo humano de acciones, por ejemplo, organizadas a través de el uso de las armas. Experiencias como lo que pasa en Estados Unidos, principalmente en la parte sur. ¿Hasta qué punto acá en Chile estamos cercanos o no de esa relación? ¿Y qué camino usted considera que deberían generarse para poder precisamente construir caminos de mayor diálogo y paz? Gracias, profesor. Gracias, Josafat, un abrazo. Hace tiempo no nos veíamos. Tengo muy lindos recuerdos de parte tuya y siempre participando en estos procesos. Así que gracias por tu pregunta y un abrazo. Felicitaciones por tu bebé también. Mm. Gracias, profesor. Mira, es complejo porque, o sea, esto se viene pensando desde las diferentes áreas, desde lo político, de lo social. Cada gobierno se ha planteado, ¿cierto? Las transformaciones que se han dado
Chile. Hay un autor, Peter Sloterdijk, que escribió un libro sobre el tema de la ira. Y este autor plantea, y lo invitaron a Chile hace unos 2 o 3 años atrás, o sea, más porque antes de la pandemia, y habló sobre, bueno, los cambios de la modernización, los hijos rebeldes de la modernidad, tiene un libro bien bonito también, pero ese libro de la ira, él dice, la sociedad converge en ciertos procesos de ira, converge en ciertos procesos de enojo. La sociedad tiende a generar estos movimientos que muestran mucha ira y mucho enojo, por las desigualdades, por los cambios y por las crisis. Sin embargo, las instituciones son las que canalizan ese enojo y esa rabia. Entonces, cuando uno plantea esto dentro, por ejemplo, del estallido social en Chile, uno se pregunta, bueno, ¿por qué hubo estallido social? Lo primero que uno podría decir, citando a Sloterdijk, es que las instituciones que canalizaban esa rabia o esa ira no respondieron o no estuvieron a la altura para poder canalizar bien esa rabia. ¿Ah? Por tanto, esta rabia se canalizó por otras áreas. ¿Ah? Salió a la calle, se generó en otros aspectos. Entonces, ahí aparecieron varios cambios importantes que uno puede ir dándose cuenta. Pero para no narrar todo lo que dice el Dr. Hill, me quedo con esa idea de la institucionalidad. Ahora, cuando hablamos de instituciones, hablamos de la iglesia también. La iglesia tampoco fue un mecanismo que pudo contener esa rabia, pudo, ¿cierto?, canalizar esa rabia, sino que también quedó afuera de estos procesos. Y este contexto se desbordó. Entonces, este proceso de la crisis institucional, pensando en la iglesia, ¿ya? Porque podríamos pensar en el Estado, podríamos pensar en los partidos políticos, pero a nosotros nos compete ahora pensar en la iglesia. La iglesia, de cierta forma, hace ya más de 20 años que no viene canalizando ningún aspecto de lo social. Lo que hay sí, Josafat, son iniciativas particulares. O sea, la tuya, que conozco muy bien lo que tú estás haciendo, las de otros hermanos o personas. Pero esas son iniciativas particulares, personales, individuales, digámoslo de esta forma. Que por supuesto aglutinan más gente, sí, pero son iniciativas de personas, no de instituciones. Entonces, esto no es un tema de ahora. La iglesia hace más de 20 años no viene pensando en los problemas de la sociedad. No viene pensando en los procesos de transformación. ¿Mm? Y lamentablemente no tampoco lo ha hecho ahora. O sea, los movimientos sociales no es un tema en nuestras iglesias. Las demandas de estos movimientos menos, o construir puentes que podamos nosotros participar en esos programas de diálogo o mesas de diálogo donde podamos aportar desde la visión evangélica o protestante, tampoco. Son iniciativas particulares, vuelvo a decir, no son institucionales. Por tanto, en relación a la violencia que hoy día se está gestando, o plantear de que la iglesia en algún momento pueda irse a una extrema derecha o a un extremo fundamentalismo que genere una violencia, bueno, yo creo que, no sé si se podrá dar ahora con el control de alma que hay, con la ley que trata de prevenir todos estos temas, quizás se va a dar un poco más adelante, no sé, no te podría decir eso, por lo menos está normado en el ámbito de la antigua constitución. Esta nueva constitución hay que pensar cómo se va a dar, ¿cierto? ¿Qué estás pensando en relación a esto? Sin embargo, las personas o los evangélicos están inmiscuidos en procesos de violencia. Eso no podemos desconocer. Participando o avalando. Entonces, eso es un punto, porque si mis palabras son xenófobas o son también homofóbicas, estoy siendo una persona que valida mi rabia hacia la gente que, cierto, es homosexual o en las discriminaciones al mundo migrante. ¿No? La gente hoy día no tiene eh, conciencia todavía de lo que significa establecer este tipo de discursos, pero hoy día lo encontramos, o sea, uno escucha la radio, escucha programas de televisión evangélicos y se encuentra con discursos que están implícitamente generando odio. ¿No? Entonces, eso es un paso para que más allá se genere una movilización que pueda generar también una fuerza que quiera reprimir. ¿Mm? El chileno nunca va a decir que es homofóbico, tampoco va a decir que es, ¿cierto?, xenófobo, no lo va a decir. No cree en la xenofobia, no cree en la homofobia,
pero en la práctica lo dice y también en algunos casos lo hace. Eso involucra también a la iglesia evangélica, pensando. Entonces, piensa tú qué iglesias hoy día están tratando de amortiguar el tema de la migración, ayudando, estando en aspectos que puedan revertir este tema que se está dando con las personas migrantes, ayudándole a salir de este proceso de aislamiento porque vienen sin papel y no pueden trabajar. Hay pocas instituciones que generan eso. Creo que todavía son aspectos particulares, pero institucionalmente las iglesias más grandes no lo están pensando. Es el mundo católico, por ejemplo, que tiene hace mucho tiempo fundaciones que están trabajando con los migrantes hace mucho tiempo. Pero el mundo evangélico todavía no responde o no despierta a estos procesos de cambio. De hecho, en una denominación X, yo hice esta misma presentación con algunos cambios y planteé el tema de la macrozona sur. ¿Qué vamos a hacer con la macrozona sur? La violencia que está ahí, que se está generando ahí. Los pastores no les interesa ese tema, lamentablemente. No les interesa porque eh, aquí hay un fenómeno que se da en la modernidad, el individualismo. Nosotros decimos que no somos individualistas, pero al despegarnos de este proceso de lo social y estas transformaciones que están dando, idear ciertos guetos evangélicos cristianos, caemos en esta lógica del individualismo. Entonces, así como Bauman dice, hay un libro que habla de los daños colaterales. O sea, el ser humano nunca se da cuenta del problema que tiene hasta que el problema te golpea la puerta. O sea, nosotros todavía el cambio ecológico no lo tenemos presente hasta que comience a haber basura fuera de nuestra casa. Cuando empieza a caer basura afuera de nuestra casa, recién nos vamos a dar cuenta del problema ecológico. Lo mismo la violencia, hasta que no se empieza a gestar violencia fuera de nuestra casa, ¿cierto? Recién ahí nos vamos a dar cuenta del problema de la violencia. El mundo evangélico está un poco desinteresado, pero no quiere decir que no esté ideologizado. Hay muchas hoy día tendencias de comunidades cristianas que están ideologizando. Te pongo un ejemplo. En el 2008 se habló del cambio de agenda valórica en Chile. Desde el presidente Lago en adelante hubo un cambio de la agenda valórica. Y específicamente después de ese cambio, la iglesia empezó a entenderse o a interesarse por el tema valórico. Por tanto, todos los candidatos evangélicos a la política, su tema fue lo valórico. Tú te das cuenta. ¿No? Porque la iglesia no tiene un tema social, tiene un tema social que pueda abordar. Por tanto, hoy día lo que la iglesia propone es un tema valórico, pero un tema valórico que solamente es representativo para ellos. Vuelvo a plantear el concepto eclesiocéntrico, un concepto eclesiocéntrico en torno a los valores. Por tanto, la disputa cultural o esta contracultura o esta lucha cultural que se está gestando no tiene a bien mirar al otro, no tiene a bien mirar las transformaciones y los cambios que han sucedido en Chile. Entonces, ahí se va a gestar este proceso de odio, y ya se da, en algunos casos, y de violencia. Todavía estamos en la violencia verbal, en la violencia discursiva, pero no aún en la violencia específicamente política, podríamos decir, porque todavía no tenemos la fuerza política para eso. Pero creo que escuchando algunas predicaciones, algunos temas así, uno puede escuchar a veces ese odio implícito que está. Y nosotros no estamos para odiar a los hermanos, a las personas, estamos para amar. Entonces ahí está el tema de volver a la esencia cristiana. ¿Cómo poder ser más evangélicos, menos denominacionales? ¿Cómo poder ser más evangélicos y menos, cierto, fanáticos? Entonces, yo creo que, Zafar, respondiendo a tu pregunta así rápidamente, la violencia está instalada. Solamente hay que ir tratando de captar cómo se está moviendo dentro de las esferas que nosotros estamos siendo participantes como mundo evangélico. Así es, así es. Gracias. Gracias, Pastor, por esa respuesta. Débora, y ya estaríamos finalizando la ronda de preguntas. Débora. Primero, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hola, Débora. Gracias por la clase. Excelente, como siempre. En realidad, mi pregunta va un poco por el tema de la modernización de la iglesia, digámoslo así.
considero que es una temática que ha sido problemática, porque en la iglesia hay un rechazo en general como a atender estas nuevas necesidades que hay en el mundo, que tenemos como a tapar los ojos y decir, no, pero es que no está a lo mejor en la Biblia directamente y no se puede nomás. Entonces, la iglesia, bueno, ha caído en la obsolescencia, más el rechazo general a la institucionalización y los otros factores, y nuestras iglesias se empiezan a vaciar también. Pero, ¿cuál sería una buena solución quizás a esto? Porque claro, yo leo en la palabra, cuando estaba en Hechos, ese versículo que también se colocó en la presentación, eh, habla de una solución muy sencilla, el tema de las comunidades, de volver a la comunidad y no a la institucionalización, que es lo que está planteado ahí. Pero ¿cómo, digamos, podríamos llevarlo a la práctica actualmente en la iglesia? ¿Cómo empezar a acercarnos tanto en el círculo de la iglesia como acercar a la iglesia al mundo secular, a la sociedad? Ya, gracias, Débora, muy buena pregunta. Primero, no creyéndonos personas que estamos fuera de la sociedad. La iglesia se piensa como un organismo que está fuera de la sociedad. No, nosotros estamos dentro de la sociedad. Bajo ninguna instancia podemos pensarnos que estamos afuera. Lo que pasa en la sociedad nos influencia a nosotros, nos golpea a nosotros, y lo que nosotros hacemos como comunidades de fe influyen o golpean a la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos. Por lo tanto, el primer puente es hacer claramente visible que el cristiano es un agente social, es una persona que participa en lo social en todos los ámbitos, es una persona que participa en lo político. Yo siempre hago esta distinción entre lo político y la política. La política es el tema de los partidos políticos. La política involucra el concepto de los partidos políticos. Pero lo político es todo lo que el ser humano o el ciudadano hace en relación a lo social o dentro de la polis. Por tanto, nosotros participamos en todos los espacios de lo político porque somos parte de lo social. Entonces, creo que ese es un punto fundamental. Cuando nosotros tenemos claro eso, nos damos cuenta que como cristianos participamos o debemos participar con un deber moral y ético dentro de los espacios que nos desenvolvemos. El colegio, las direcciones o directivas escolares, las direcciones o directivas de los centros de padres, ya que nos preocupa tanto hoy día la educación de nuestros hijos en el tema valórico, debemos participar en esas instancias proponiendo, compartiendo, ¿cierto? Opinando y contribuyendo también. ¿Mm? En el ámbito también de lo social, nuestras redes comunitarias. Yo le pregunto a los cristianos cuántos hermanos participan de sus sedes comunitarias, un centro de, de vecinos. ¿Cuánta gente hoy día evangélica participa de eso? Hay mucha gente que ni siquiera sabe si hay una junta de vecinos en su sector. Eso es parte también de ir acercándonos a la comunidad. Nosotros hemos entendido el acercamiento de la iglesia hacia la comunidad simplemente como un proselitismo. Tenemos que hacer los cristianos, tenemos que hacer los evangélicos. Sí, eso por supuesto, el mandamiento es compartir el mensaje, no hacer proselitismo, porque la gente es convertida por el Espíritu Santo, no por nuestra imposición. Entonces, el mensaje cristiano es llevar el evangelio, pero también es mostrar a Cristo a través de nuestros actos, hechos y de nuestra participación en lo social. Entonces, si nosotros podemos promover una iglesia que participe, que se involucre ya en lo social, por supuesto que primero nuestra sociedad va a tener un punto de vista distinto a nosotros, porque nos van a conocer en acto, en hecho, se van a dar cuenta que somos personas que tenemos las mismas necesidades y enfrentamos los mismos problemas que todo ciudadano, pero que tenemos un aporte que también contribuir, que es nuestra visión de fe, nuestra visión valórica, entendiendo que también tenemos que escuchar al otro y que tenemos que entender al otro que quizás tenga una opinión distinta a la mía. Entonces yo creo que ahí, en ese concepto de tolerancia, ese concepto de participación, en ese aspecto de encontrar esos espacios nos van a venir a nosotros. Uno tiene que ir a buscar. A usted no le pregunta si quiere ser de la junta de vecinos.
No, la Junta de Vecinos da por hecho que usted participa o que va a participar. Aunque no lo haga, esa junta usted la considera parte de la vecindad, de la comunidad. Entonces ahí son espacios que nosotros podríamos aprovechar dentro del ámbito de lo social para poder ir llevando todo el reino de Dios, ¿ya? Un reino de Dios que obviamente nos ve a todos como iguales, nos ve a todos como hijos y nos ve a todos como personas que podemos contribuir, ¿cierto? Al espacio de hacer una sociedad mejor. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí donde nosotros, todos, debemos ir creando esos espacios y aprovechando esos espacios. Entonces, ¿qué mejor es que una comunidad abra sus puertas, comunidad evangélica abra sus puertas a sus vecinos? Absolutamente. Conocerlos. Varias instancias que hoy día yo conozco que son sumamente positivas. Entonces, creo que ahí hay que ir pensando. Ahora, el contexto y la solución o los pasos se deben dar de acuerdo a cada comunidad. No podríamos decir que hay normas generales para todas. No, cada uno debe observar qué es lo que hoy día se necesita en nuestras comunidades, ¿cierto? De vecinos, en nuestras comunidades escolares, comunidades, no sé, quizás de padres, y ahí ir proponiendo aspectos que se puedan adaptar a esa situación. Pero la tarea de acercarse es nuestra, no de ellos. Nosotros tenemos que buscar ese diálogo y construir puentes que nos permitan conversar con esas personas. En un espacio que no sea proselitista, vuelvo a repetir, sino fraternal, ¿cierto? Que sea empático, que sea solidario. Yo creo que ahí la iglesia va a ir reencontrándose a sí misma y reencantando a las personas. Sí. Creo que es un paso Difícil importante. quitar un poco el proselitismo de la gran mayoría de las iglesias, pero se puede hacer y se debe hacer. Ya estamos finalizando. La última pregunta, Leslie, que tenía la mano levantada, porque el profesor se tiene que ir y no queremos quitarle tanto tiempo. Así que dale nomás, Leslie. Sí, bendiciones, buenas noches, profesor. Un gusto verle. Igual, un gusto. Mi pregunta va con respecto a lo que habla en parte Débora y en parte lo que han hablado mis compañeros. Esta pérdida de comunidad cristiana. No sé si es mi sentir o estoy equivocada, pero tal vez, porque usted dice, claro, hay que salir y nosotros buscar esas instancias, pero no salimos, creo que es porque falta un arraigar de conceptos valóricos cristianos en la familia. La familia es la que actualmente siento yo que no está entregando tal vez la formación correcta, la fortaleza correcta para poder enfrentar esto, y nos hemos quedado con esta lógica institucional, nos hemos quedado como un grupo segregado, como que nosotros no tenemos parte en lo social o en lo que está a nuestro alrededor, porque tememos ser cuestionados, ser enfrentados. ¿Cómo cambiamos esa visión desde casa? Porque al final el adulto, este quiebre generacional me provoca mucho ruido, porque este quiebre generacional significa que desde dentro de la familia no se entrega lo correcto y no se entrega la visión correcta de decir nosotros somos agentes de cambio fuera, en la sociedad, no en nuestra iglesia. Ya. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Este es un problema que se ha dado no solamente en las iglesias, sino en las familias. La iglesia tiende a canalizar estos temas porque la iglesia busca poder fortalecerse internamente. Entonces, de la gente más trabaja dentro de la iglesia es mejor para la iglesia. El tema es que eso nos ha generado aislamientos ya con la sociedad. Eh, por tanto, yo creo que en el ámbito de la familia debería ser un poco más flexible eso y un poco más fácil. Sin embargo, ahí hay cierto choque con la institucionalidad, porque el participar en la sociedad hoy día te demanda tiempo, te demanda espacios, ya que quizás no van a coincidir con los tiempos y espacios de la iglesia. Entonces ahí donde, si yo voy de lunes a domingo a la iglesia, voy a tener pocos espacios para participar en otras esferas. Entonces,
y también está el sentimiento de culpa de que si no responde a la iglesia, ¿cierto? Algo terrible me puede pasar, o voy a perder el aprecio de mis hermanos o de mis líderes. Claro, por un lado eso se puede dar. Quizás hoy día las iglesias están madurando y no necesariamente es sentir eso a los hermanos, pero sí involucra que yo tenga que restribuir mi tiempo para invertirlo en otro espacio que también involucra el reino de Dios. Ese es el punto. Ana Lely, el reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios es más que la iglesia. La iglesia es dentro del reino de Dios. Está dentro del reino de Dios. No es el reino de Dios. Por tanto, hay muchas participaciones que nosotros podemos tener pensando, no sé, en lo deportivo, en lo artístico, en lo cultural. Hay hermanos que tienen muchas habilidades y dones en eso y que lo pueden invertir en otros espacios, con otras personas que pueden, ¿cierto?, contribuir al crecimiento del reino de Dios. Pero que esos tipos de actividades, lamentablemente, por un ámbito netamente estructural o institucional, no tienen cabida. Pero sí, dentro fuera de los límites de la iglesia, tienen muchos resultados. Entonces creo que ahí hay que motivar y incentivar a las familias o a los integrantes de las familias que tengan esas inquietudes, de entender que eso también lo están haciendo para extender el reino de Dios. Entonces, no sé, hay una gente que hace clínicas de deporte, fútbol, básquetbol, y que eso lo hacen desde un punto de vista de un valor cristiano, de una extensión del reino, la cultura. Hay gente que promueve la música, hay gente que promueve, ¿cierto?, eh, el arte, y lo hace desde la visión, ¿cierto?, cristiana, no necesariamente cantando coritos, pero sí lo hace planteando la música como un medio de alcanzar a las personas o de entender el reino de Dios. Yo creo que ahí pasa por un tema familiar también, cómo ayudar a nuestros hijos o adolescentes a pensar que el reino de Dios es más extenso que la iglesia, sin necesariamente que dejen de ir a la iglesia, ese no es el punto, pero entender que hay espacios donde nos podemos desarrollar, donde nuestros hijos se pueden desarrollar, no sé, el deporte. Hay gente que tiene mucha habilidad en el deporte, y a veces las iglesias son traba para esa gente que tiene mucho talento en el deporte o mucho talento en lo artístico. Entonces, creo que ahí hay que potenciar eso, ayudar. Las familias deben fortalecer esas convicciones en las personas, ¿cierto? Que también nos podemos desarrollar en otras esferas que no necesariamente son el templo de la iglesia, también puede ser otro espacio. Y que ahí también Dios se agrada de nosotros, nos apoya y nos enriquece lo que podemos compartir con otros. Yo creo que es muy importante. Yo me acuerdo de una hermana que años atrás, ¿cierto? Por supuesto, años atrás, ella era el líder, el líder del centro de madres. A mi hermana le gustaba la repostería, el tejer. Y yo me acuerdo de esa época, mucha gente le molestaba a la hermana, la ninguneaba, ¿ah? Porque ella, antes de ir a algún lugar o a un tema de iglesia, dedicaba 100% ese día o 2 días a la semana a ese grupo de personas. Pero lo que la gente no sabía es que la hermana dentro del grupo también contribuía a ayudar a las familias, el tema, ¿cierto?, de relaciones interpersonales, siempre estaba con un buen recibimiento, sobre todo a las mujeres que muchas veces se sentían solas, estaban abandonadas. Había toda una ayuda y una ayuda extra que estaba presente. ¿Sí? Sí. A veces hay ideas que mientras esa gente no vaya a la iglesia, no es un trabajo aprovechoso. Decimos al hermano, bueno, pero ¿cuándo usted va a traer a esa gente a la iglesia? Quizás necesariamente no hay que llevarla a la iglesia, quizás hay que llevar la iglesia a manera. ¿Ah? Ese es otro punto. Y ahí donde la iglesia tiene que pensar, ¿cómo podemos llevar ahora la iglesia a otro espacio? Si hoy día tenemos una crisis de los jóvenes, y creo que también va a hablar mañana de eso, donde nuestros jóvenes no quieren ir, pero prefieren estar en estos lugares donde se practica la patineta, no sé cómo se llama eso, ¿no? Hacen, eh, maniobras con la patineta, con los patines. Y yo veo lugares que están llenos de jóvenes. Quizás la iglesia tiene que ir a esos lugares. Entonces, creo que hay que pensar hoy día cómo va a ser la iglesia para este nuevo desafío que nos presenta la sociedad. Bueno, Sí. espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, querido pastor,
por poder estar con nosotros, por poder enseñarnos, por poder guiarnos. Creo que fue bastante interesante todo. Sé que más de alguno quizás hay alguna pregunta que realizar, pero ya con las que respondió estamos bastante bien. Agradecemos su tiempo. Les agradezco a todos, a todas el tiempo. Y qué interesante, Pastor Claudio, darse cuenta que como dice la encuesta Bicentenario, las nuevas generaciones están rechazando de alguna u otra manera las instituciones, pero la espiritualidad, la creencia, de alguna u otra manera la mantienen, no diciendo que viven una vida cristiana, pero sí creen todavía en Dios. Querrá decir que a lo mejor el formato de iglesia es el que tiene que evolucionar para las nuevas generaciones. Eso es interesante. Sí, yo, Daniel, brevemente, yo creo que tenemos que darnos cuenta y ser autocríticos. Las instituciones evangélicas, o digamos cristianas, porque también tiene que ver el mundo católico con esto, defraudamos a la gente. La gente se desencantó de la institucionalidad, Así por, es. por X motivo. No voy a nombrarlos, pero todos sabemos cuáles son, tanto evangélicos como católicos. Nuestra tarea ahora es reencantar a estas personas. Esa es nuestra tarea, reencantarlas con el Evangelio de Cristo, con el reino de Dios. Pero tenemos que aprender de nuestros errores, cosas que ya, lo que me marcó a mí como joven o como persona en la iglesia que yo viví, ese pentecostalismo antiguo, esa iglesia ya no está, como tampoco está esa sociedad en la que yo crecí. Hoy día es otra sociedad y hay otra iglesia. Por tanto, hay que replantearse eso hoy día a partir de las transformaciones que se han ido dando. Exacto. Y Creo justamente que con eso ahí es que aparece, perdón, pastor, es que aparecen también con mayor fuerza a veces en Latinoamérica estas teologías de la liberación que tienen que ver con el feminismo, con el racismo, que generan más empatía porque tienen que ver con lo social, con lo comunitario, y que tiene que ver con lo que las nuevas generaciones también piensan hoy. sí, por supuesto, Daniel. Yo creo que este tema de las nuevas teologías o los nuevos paradigmas teológicos son respuestas a los cambios que se han ido dando dentro de la sociedad. El tema pasa específicamente que eso es netamente dentro de lo académico, Así porque es. también uno le podría hacer una crítica a estas nuevas propuestas en que no han podido bajarlo a las comunidades, se han quedado netamente en el ámbito de lo académico. Entonces, los que estudian en institutos bíblicos conocen muy bien este tema, les gusta leer los autores, leer los temas, pero lamentablemente no están eh, bajando estas problemáticas o estas soluciones a las comunidades. Y ahí quedamos al debe, porque tú, yo y muchos de los que están acá hemos leído sobre este tema de la ecoteología, de la teología feminista, y estamos de acuerdo en muchas de las propuestas que se dan, porque las consideramos atingentes, pero esas no se han bajado a los temas comunitarios, a las comunidades. Y ahí está el vacío. O sea. Entonces hay que bajarlas. ¿Cómo bajarlas? Es la gran pregunta. Sí, exactamente. Es el gran desafío que tenemos. Que Dios nos ayude nomás a hacer iglesia en este tiempo. Gracias, querido Pastor Claudio, por su tiempo, por su corazón y por todo lo que nos traspasó. Y de verdad muy agradecido porque siempre está ahí dispuesto a aportar cuando se le pide ayuda. Daniel, mis disculpas por haber atrasado tanto la exposición, la conversación. Así quedo al debe contigo. Cuando tú quieras, volvemos a contribuir a esto, Por ¿ya? supuesto. Porque quiero redimirme en esa impuntualidad que tuve. No, muchas gracias, Pastor, y muchas gracias a todos y a todas. Gracias por este tiempo, que Dios les bendiga. Seguimos en conexión ahí a través de nuestros grupos y que estén muy, pero muy bien. Un abrazo grande, bendiciones a cada uno de ustedes. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. Adiós. Chao.